para un momento y pregunta. Eso es una de las cosas que hace Nacho. Pero ¿sabes también lo que hace Nacho? Pedir perdón, mostrarse vulnerable. Es una de las cosas que a mí personalmente más me ha impactado. Y te animo a que veas la entrevista porque nos ha contado tantas cosas que yo me he quedado sin palabras. Martín, yo no sé con qué te quedas tú de toda la entrevista, porque yo, ya te digo, lo he podido resumir en dos frases, pero me quedo corta. Pues fíjate que hay mucho aprendizaje en esta entrevista, en todas las cosas que nos ha contado Nacho y en todas las experiencias que ha tenido. Pero me quedo con un punto clave para mí, que es que para que haya conexión con los alumnos e inspiración para que cambien, es necesario acercarse a ellos y escucharles. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. Hola familia de Enseña Aprendiendo, bienvenidos a otra nueva sesión donde vamos a hablar de profesores, vamos a conocer un poquito más qué hay detrás de esas personas que construyen esta sociedad. Y hoy tenemos a Nacho, a don Ignacio, que nos va a contar un poquito quién es, qué hace en este mundo y cuál es su labor, qué quiere dejar por aquí. Nacho, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ¿qué tal? ¿Qué estás? tal? Bueno, en primer lugar, me había adelantado, yo con los compañeros soy Nacho, me conocen como Nacho, pero efectivamente con los alumnos suelo llamarme Ignacio. A don Ignacio no he llegado todavía, la verdad, pero bueno, te lo agradezco, suena bien, quizá me lo plantee a partir de ahora. Pero bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Y bueno, Nacho, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Pues bueno, mi historia, a ver, quizás suena cliché, ¿no? Pero yo siempre he querido ser profesor. Bueno, soy profesor de biología actualmente en el Instituto de los Montecillos de Coín, en Málaga. Me saqué la plaza precisamente este año, así que también puedo dar algunos consejos acerca de eso. Después de 6 años de enseñanza, tampoco me metí demasiada prisa, quise disfrutar el proceso. Ya tengo la plaza en el destino definitivo en principio, en el centro en el que estoy, en el centro además en el que empecé. Oh, Dios. Sí. Yo empecé en este instituto hace 6 años, cubriendo una sustitución, y ahora, claro, bueno, volví el año pasado, después de 5 años, sin plaza. Y ahora ya tengo la plaza definitiva. Digamos que hice como un Erasmus, un Seneca y he vuelto de nuevo como, vamos, ya totalmente cambiado. Bueno, en la esencia sigo siendo el mismo, pero he tenido bastantes experiencias que me han hecho cambiar respecto bueno, de cómo empecé. Y nada, mi historia es básicamente desde pequeño. Yo, o sea, tenía claro que quería ser profesor, siempre he querido serlo. Entonces, obviamente, he cumplido, digamos, ese sueño. Y bueno, he pasado un poquito por todo, porque a la gente que empiece entiendo también que a veces puede frustrar el tema de que ves que no llega, ¿no? Hacer la oposición, tienes que hacer el máster, oposición en la carrera, ves que no llega, yo ahora os comentaré también, yo he pasado, antes de empezar por el instituto, no puedo decir que haya empezado a trabajar en diferentes cosas antes del instituto, hay gente que tiene mis respetos de que ha trabajado antes de camarero, de en diferentes hoteles, etcétera, se han buscado la vida de esa manera. Yo tuve suerte, me llamaron relativamente pronto y estuve probando antes en otros centros, entre ellos me fui a Inglaterra, que fue una experiencia terrible, terriblemente mala. Vamos, ya os comenté, duré un mes allí, pero bueno, y creo que ahora hablaré también de ella, pero bueno, ya he empezado por fin y nada, soy profesor de biología. Soy lo que se denomina un profesor friki, lo cual puede ayudar a conectar un poco con los niños y las niñas. Me encantan las series, me encantan los juegos. Actualmente tengo más de 100 juegos de mesa. Sí, me encanta, al igual que mi compañero Diego, que es el que me recomendó. Me encanta enseñar diciendo cosas friki, con animes, con series de ciencia ficción, con videojuegos, el Fortnite, los One Piece o cualquier tipo de serie actual, el Among Us, el juego este lo usaba, en fin, todo lo que... Y nada, me gusta mucho la gamificación, me gusta mucho aplicar en mis clases de gamificación, aprendizaje basado en juegos, insignias, recompensas. Y soy un culo inquieto, lo veréis a lo largo de la entrevista. Y Oye, bueno, Nacho, a mí me viene la curiosidad, ¿no? O sea, todo esto, o sea, ¿viene de algún referente, de algún profesor que te inspiró?
¿O esto es cosecha propia? Lo de los juegos, las series friki, etcétera. Claro, o sea, tu figura como profesor, ¿no? Todo esto que comentas, que ahora Mm. averiguaremos más, pero todo esto que comentas, o sea, ¿te viene de alguna figura de, oye, de alguien que vieras de pequeño que dijeras, Dios, yo quiero ser de mayor como este profesor? ¿O es A algo ver, que te has ido construyendo tú con el paso del tiempo? yo tengo, digamos, esa personalidad es innata, siempre la he tenido. He sido muy inquieto, siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, pero es cierto que, bueno, de pequeño, por ejemplo, a mí me encantaba leer cómics. Yo crecí con Ibáñez, con el gran Francisco Ibáñez, y yo me acuerdo que vamos, a mí me encantaban los cómics y con Dragon Ball también, con los mangas de Dragon Ball en su momento. Y digamos que es algo innato que yo tengo, pero por supuesto yo siempre intento sacar aprendizajes de todo de todos los sitios por los que paso, incluso por esa experiencia que tuve en Inglaterra tan mala, también saqueo cosas importantes. Yo tengo, a ver, todo lo que tengo es innato mío, pero forma parte de mi personalidad, pero es cierto que por supuesto yo siempre he ido cogiendo referencias, cogiendo lo que más interesante veía de cada situación en la que yo he vivido. El ser interino en parte me ha ayudado mucho eso. Y yo pienso que los profesores y profesoras tienen siempre que intentar tener esa formación permanente, ese cambio continuo y esa reinvención, porque si no podríamos caer en esa rutina, ¿no? Que tan famosa es. Entonces sí, Totalmente. he ido cogiendo pinceladas de todos lados siempre. Hombre, con ese listado de actividades que tienes, seguro que aburrimiento, ¿no? No, que va, que va. Para nada, para nada. Qué es lo que te aporta a ti la enseñanza, Nacho? Pues la enseñanza es parte de mi vida. Le echamos muchas horas ahí en el instituto y muchas veces también nos lo llevamos para casa, la verdad. A mí la enseñanza, seleccionar es... Mira que vi esa pregunta en su momento, pero ahora mismo es difícil contestarla. A ver, la enseñanza. A mí me aporta, pues mira, yo muchas veces, digamos que la enseñanza, como muchos niños, para mí, muchas ocasiones es una desconexión. No llegas, es como entrar en un mundo completamente diferente, cada día es diferente. Me aporta, aunque sea redundante, a mí la enseñanza me aporta también enseñanza. A mí cada día en el aula me enseña algo nuevo. Es algo que me ayuda a mí a aprender de los niños y las niñas, la verdad. Y la enseñanza es mi vida, es mi pasión. Yo siempre he querido ser profesor, siempre. Y me ha aportado muchísimas herramientas en mi día a día de, por ejemplo, la empatía, saber escuchar, saber tener en cuenta los problemas que hay ahí, porque al final el instituto es un reflejo de la sociedad, es lo que yo siempre digo. Y yo tengo muchísima ilusión siempre por enseñar y la enseñanza me ha aportado a mí pues todo lo que soy, la verdad. Yo poco a poco me voy reinventando, voy mejorando y sobre todo el alumnado me ha enseñado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces, para mí la enseñanza es, digamos, esa maduración que vas teniendo, que al final los niños te ayudan a ti también a madurar. Claro, eso es muy bueno. Sí, claro, me hace pensar que, como tú dices, si la enseñanza, el mundo de la educación es un reflejo de la sociedad, ¿en qué crees que estamos fallando tanto profesores como padres a la hora de crear una sociedad mejor desde las aulas? A ver, sí, ¿a qué te refieres con fallando exactamente? Es decir, fallar en el modelo actual, ¿no? Que hay... Exacto, en el modelo actual, quizá el exceso de quejas que hay por parte de padres o la falta de entendimiento o de empatía hacia los profesores y viceversa, las diferentes realidades que puede Vale. vivir cada alumno y luego, pues, el mundo del profesorado, que precisamente para eso hemos creado Enseña Aprendiendo, para conocer qué hay detrás vuestra. ¿Cómo podemos ligar y conectar esos dos mundos o esos tres mundos realmente? A ver, ese factor está ahí, a fin de cuentas. Yo también es verdad que veo que depende del centro, depende de la situación. Es verdad que actualmente la educación está como vilipendiada, ¿no? Es verdad que hay cierto rechazo. Bueno, ahora entramos en el momento típico, por supuesto. Ahora entramos en el famoso momento en el que ya a partir de aquí la semana que viene, ya yo las frases que voy a recibir todo el rato van a ser, oye, qué guay, que empezáis ya las vacaciones, qué bien vivir los profes, qué bien, eso es lo típico, ¿no? Por desgracia, pero yo creo que al final pasa en todas estas profesiones que son de atención al público. Medicina, mis padres son médicos también y pasa lo mismo, de medicina también. Creo que al final
principalmente medicina y profesorado, somos de las profesiones que más estamos expuestos al público. De las personas más profesionales que yo he encontrado en mi vida, también en mi trabajo, lógico, están en la enseñanza. Y es cierto que actualmente tenemos una visión bastante, sí, una visión bastante negativa por parte de la sociedad. Yo he visto padres, bueno, en parte he visto padres que buscan soluciones inminentes, ¿no? Que yo soy tutor también, este año soy tutor de primero de eso y he sido muchas veces de primero de eso, siendo este principalmente un curso de alumnos que pasan de primaria a secundaria, un cambio muy grande que es cuando empieza la adolescencia. Y es verdad que veo continuamente una exigencia inmediata, hay una pelea, hay cualquier cosa, las familias esperan que los soluciones al día siguiente y empiezan los nervios. Yo creo que actualmente hay un problema, efectivamente, de sobreprotección frente a los adolescentes. Creo que yo vi en su momento, me gusta ver muchas veces documentales, me gusta, y hubo un concepto que me hizo que me llamó la atención, que hablan de la generación copo de nieve, que tú, digamos, que lo tocas, ¿no? Y se deshace. Y hablan de la situación de padres quitanieves, que son los padres, que son aquellos padres y madres que van, digamos, delante de los alumnos, pero en vez de dejar que solucionen sus problemas, van retirando esos obstáculos, en vez de dejar que se enfrente el alumnado a ellos. No sé la razón, pero es cierto que yo, si hablamos de cosas negativas, que por supuesto habrá muchas mejores, muchas buenas que nombraré después, pero si nos centramos ahora en este punto, es cierto que veo que cada vez se hace más importante la gestión emocional en el aula. Creo que no sé si a partir también de la pandemia, el confinamiento tuvo bastante que ver, la verdad, de ese tiempo compartiendo, bueno, sin esa frustración, sin saber gestionar esas emociones, veo un alumnado que quizá cae fácilmente en la frustración y en la ansiedad. Los ataques de ansiedad son bastante frecuentes actualmente y casos también más graves de situaciones de ansiedad que no son gestionadas. Y creo que refuerza más esa idea de que la enseñanza no tiene que centrarse en la impartición de una materia, sino tienes que conectar con el alumnado y conectar emocionalmente con ellos y aportarles muchas herramientas que emocionalmente ellos y ellas no saben aplicar. Y no los culpo yo mismo. Yo mismo he pasado por situaciones de bullying cuando era pequeño. Lo pasé bastante mal. De hecho, yo soy profesor porque una profesora me ayudó en su momento, en un momento que yo me veía bastante mal y que no veía salida. Y creo que es la principal razón por la que soy profesor, desde los 11 12 años. Y creo que refuerza esa idea de que es muy importante formar emocionalmente. Además de que soy de los que consideran que para enseñar, para transmitir algo a un alumno o alumna, ya no hablo de emociones, sino de tu asignatura, hace falta esa conexión y ese vínculo emocional. Entonces, hay bastante que trabajar, pero creo que es una oportunidad maravillosa también para poder conectar con ellos y ellas y enseñarles a gestionar esas situaciones. La Claro, verdad. aquí sobre todo, o sea, un aspecto muy importante que comentas, que es el tema de la gestión emocional, que nosotros lo trabajamos bastante en este podcast, precisamente porque, claro, escuchándoos a vosotros, profesores, ¿no? Sí. Nos damos cuenta de que es lo que tú dices, ¿no? Está la creencia de que el profesor tiene muchas vacaciones, que es como el trabajo que todo el mundo quiere, ¿no? Pero realmente la realidad que hay detrás en el aula, ostras, cambia muchísimo. O sea, es un cambio bastante impactante. Y a mí lo que comentas, tanto a nivel personal, ¿no? De lo que viviste tú siendo un niño, como luego lo que has tenido que vivir desde el otro lado, ¿no? Como profesor, me impacta y me genera también esa intriga, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo te ayudó esa profesora, ¿no? En su día para que pudieras salir de esa situación y cómo lo haces tú ahora? Porque, o sea, ¿realmente tú crees, Nacho, que te dan herramientas suficientes para que tú puedas ayudar a los alumnos en una situación tan delicada como la que igual viviste tú en ese momento? A ver, herramientas nunca se tienen suficientes, pero es cierto que veo un avance bastante positivo en al menos lo que yo he comprobado este año. Desde los últimos 2 años, quizá, veo que lo hablo continuamente también con mis compañeros, creo que pasa también a nivel general de la sociedad. Creo que se está empezando a dar una visibilidad, la visibilidad que de verdad se merece los problemas psicológicos, los temas de falta de autoestima,
Ya no hablo solo de atención a la diversidad, que también se está dando bastante visibilidad. Y creo que estamos empezando. De nuevo, a raíz de la pandemia hubo bastantes problemas de eso, vuelvo a nombrarla, porque hubo bastantes. El tema de salud mental, creo que los problemas de salud mental en la pandemia creo que se dispararon. Eh, sí, totalmente, totalmente, porque había muchas personas, se vio de verdad el problema de las personas con problemas de salud mental que no podían salir, que tenían que estar recluidas, los temas de depresión, los temas de ansiedad. Y creo que la sociedad está teniendo, y especialmente la educación, está teniendo un cambio muy importante en cuanto a gestión de estos temas. Yo, por ejemplo, en nuestro centro este año ha llegado una psicóloga que nos ha facilitado la Junta. Y soy una psicóloga que hacía talleres de mindfulness con los alumnos y alumnas, y de mi tutoría, por ejemplo, ha tratado a bastantes personas y ha habido una mejora importante. A ver, nunca se tienen suficientes recursos, porque obviamente somos una educación pública que sabemos el tema de las ratios, no hay muchísimos alumnos, muchísimas alumnas que tienen muchos problemas y nunca se puede trabajar con todo y todas, pero creo que desde orientación y desde al final los otros recursos que nos facilita la Junta, yo al menos pongo ese punto positivo y ese punto de esperanza en la pública, que creo que estamos mejorando. Estamos dándole visibilidad a cosas que antes no se le daban. Y creo que es muy importante. Estamos Hombre, dando, para mí, un paso de gigante. sobre todo el contraste, ¿no? Porque me imagino que cuando tú pasaste por esa situación, ahí no había psicólogos y que el hecho de que ahora se incorpore esa figura en centros educativos, a mí me parece súper importante. O sea, Es que a mí, en mi clave. caso, por ejemplo, bueno, perdón, estaba. No, no, Sí, no, que iba a decir eso, que es clave, o sea, es importantísimo. nosotros tenemos ayuda por ayuda de fuera, pero está claro que al final la figura principal va a ser el profesor o profesora, principalmente en tutorías, si tienes. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de ese gran impacto que tiene un simple gesto. Es decir, yo la profesora esta que a mí me ayudó, no era una profesora especialmente que, digamos, que tuviera yo una relación. Había profesores que yo valoraba mucho más por su manera de enseñanza, trabajar, pero en esos momentos que tú te ves totalmente solo. Porque, a ver, nosotros somos adultos y muchas veces pensamos, no, qué tonterías, son cosas de niños. Esto no, pero nosotros hemos estado allí. Cuando tú eres adolescente, esa búsqueda de tu autonomía, esa búsqueda de tu identidad, para ti es un mundo de diferentes situaciones. Además que, bueno, y no hablo de bullying. Bullying, por supuesto, que es un tema que hay que erradicar desde ya de las aulas. Pero a veces pasan por momentos malos, a veces no saben dónde encontrarse, tienen problemas familiares que muchas veces no somos ni conscientes de lo que pasa en casa. Para muchos de ellos el instituto es como un refugio. Y a veces damos por hecho de no, esto se le va a pasar, esto no ocurre nada, pero para un niño, en mi caso, para mí, un simple gesto cambia todo. Esa profesora no era una profesora que yo dije que tuviera yo una gran relación con ella, pero el simple hecho de dedicarme a mí un minuto de su tiempo para hablar conmigo, para decirme, no pasa nada, esto se va a solucionar, algo que tú de adulto consideras lógico, pero a lo mejor un niño no lo ve, una niña, no lo ve. Y ese gesto simplemente a mí me hizo cambiar todo, a mí me hizo pues ser lo que soy hoy, por ejemplo. Dedicarme un minuto a un alumno que se encontraba mal, cambió un mundo, fue un mundo para mí. Esto lo hemos visto en otras entrevistas, que un simple ¿cómo estás? Sí, 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 totalmente. Ya Mm. está. O sea, es que es lo que necesitan. O sea, decir, necesito que alguien me pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Vamos agobiados con las clases, es normal. Hay un montón de temario, hay un montón vamos, un montón de saberes y contenidos. Tú vas a dar tu clase, vas como con ansiedad, tengo que dar la clase, tengo que dar la clase. Pero a veces poco a poco, yo voy cada vez dedico tiempo a mis clases, por supuesto, pero si veo un alumno que se encuentra peor, veo una alumna que tiene algún problema, me dedico unos minutos de clase a eso, a ver cómo estás, qué tal, oye, el partido que ha ganado no sé quién, o cómo te encuentras, qué tal, oye, tú fuiste a no sé dónde, qué. Y eso para ellos es un mundo, es un mundo. Mm, Son muchísimos y muchas veces pensamos que no es necesario, pero los alumnos y las alumnas necesitan ser escuchados, porque es que muchas veces no son escuchados en casa. No por nada, sino porque la adolescencia es así. Pero un simple gesto, por supuesto, cambia muchísimo. Yo soy el mejor ejemplo. Yo soy profesor porque una profesora dedicó parte de su tiempo a ayudarme cuando a lo mejor el resto vio que era algo de niño, cosas de niño y que iba a superarse. Qué Ah, bonito. eh, Oye, pues no conocemos a esa profesora, pero yo desde aquí, no sé si tú quieres enviarle un mensaje, pero vamos, yo le doy las gracias porque ahora mismo, ¿sabes? O sea, estás aquí, gracias a ella has podido
cumplir tu sueño y creo que ese mensaje, o sea, es un Mm, mensaje de empoderamiento hacia la figura del profesor de decir, oye, pues podemos tener gestos muy pequeños que cambien la vida de esas personitas que también son importantes. Así que, totalmente. oye, Yo se lo dije, pero vuelvo a darle las gracias aquí, vamos, por todo lo que hizo, por todo lo que hizo, que fue, vamos, para mí un cambio enorme, la verdad. Sí, desde qué luego. bonito. Es muy bueno. Además, fíjate, a mí me gusta decir muchas veces, ten cuidado con lo que haces porque no sabes a quién estás inspirando. Que Mm, tendemos a decirlo de otras maneras, pero es así, los pequeños gestos le cambian la vida a una persona. De hecho, yo creo que a todos nos ha cambiado la vida una palabra, una acción de un profesor. Como tú dices, Nacho, estamos todos los días allí, crecemos allí, convivimos y al final pasamos más horas en clase que con la familia. Y en esa línea me gustaría saber qué valores te gustaría que se le quedasen a tus alumnos cuando te vayas, o cuando ellos terminen su formación. A ver, bueno, valores, yo en valores, por supuesto, intento transmitir todos los que puedo, más este año que llevo lo de la Escuela Espacio de Paz y al ser tutor, a ser tutor la mayoría de los años que he estado trabajando, lo que intento principalmente es que el alumnado se forme en valores. A ver, a fin de cuentas, lo que yo creo que nuestro principal trabajo es conseguir que nuestros alumnos y alumnas se puedan integrarse en la sociedad actual. Ya no solo a nivel competencial, por supuesto, de que aprendan a desarrollar habilidades sociales, etcétera, que puedan trabajar en equipo. Bueno, básicamente son eso. Yo intento sobre todo que el alumnado pueda trabajar en equipo, que tengan esa autonomía que es esencial, pero para mí el valor más importante que tiene que tener un alumno o una alumna, bueno, son dos quizás. La empatía, por supuesto, la empatía hacia los demás. Para mí es fundamental. Una alumna sea empática, que se ponga en la piel de las otras personas, porque creo que cada vez, por desgracia, yo en la propia sociedad cada vez veo menos empatía, veo más estrés, veo más agobio, veo más, hazme esto rápido, hazme esto ya. Creo que de hecho, vamos, creo yo, si yo fuera director de una empresa, yo para mí sería fundamental que una persona que trabaje en mi equipo sea una persona con la que se pueda hablar, que pueda comprender a los demás, que pueda mediar, la mediación es un tema que yo estoy trabajando mucho este año, mediación de conflictos de situaciones que creo que son esenciales. Y por supuesto que creo que también que toleren bien la frustración, que sean resilientes, que sepan enfrentarse a las situaciones y que sepan cuando algo ocurre, pararse un segundo, respirar hondo y saber enfrentarse a ello. Yo creo que a partir de ahí lo demás es secundario. Lo demás, vamos, así lo veo yo. En relación a la resiliencia, ¿crees que se tiende a mezclar o se diluyen conceptos como lo que comentabas, la generación copo de nieve, generación copo de cristal, la falta de madurez, quizá la falta de valores o de, no sé si entusiasmo o cómo lo podríamos llamar? ¿Mezclamos todo esto con la falta de resiliencia, por ejemplo? El que un alumno no pueda enfrentarse a una Claro, situación. ese exceso de esa hipersensibilidad. Hmm. Es hipersensibilidad, la mezclamos con falta de tesón, con falta de esfuerzo, con excesiva permisibilidad de los padres. ¿Cómo diferenciamos todos estos conceptos, estas emociones que se están dando en la sociedad y que tendemos a echarlo en un cubo y a mezclarlo todo? Sí, a ver, al fin de cuentas, también, igual que la familia muchas veces culpan y la sociedad culpa a los profesores, tampoco los profesores debemos culpar a la familia siempre. Yo creo que esto, al fin de cuentas, somos un equipo. Si tú quieres cultivar la mente de una persona, hace falta una compenetración total. Familia, profesores, dirección y las instituciones como la Junta, todo lo que aporte y la propia sociedad. A fin de cuentas, los profesores también tenemos parte de culpa. Todos lo tenemos, yo creo. Al fin de cuentas, y, y yo creo que es un cambio que está teniendo la propia sociedad. Yo creo que al final no sé si culpar a las redes sociales, quizás es otro cliché. Al final, buscamos todo inmediato, como el TikTok, buscamos todo en el momento. Tenemos siempre algo, no sé. Yo creo que al final estamos perdiendo esa capacidad social por diferentes razones, pero yo creo que es la propia sociedad la que está cambiando, hay ciclos, hay rachas, y yo creo que el alumnado ahora mismo tiene un montón de herramientas, muchísimas herramientas disponibles, muchísima información,
estamos en la era de la información, pero no información necesariamente realmente útil muchas veces. El alumnado se expone, el alumnado tiene una pantalla continuamente delante, un móvil, que a toda hora empiezan con móviles con 11, 12 años, o 10 años, lo cual es peor. Y tú tampoco puedes, y yo entiendo a los padres, tampoco puedes impedirlo. Tú no puedes decirle a tu hijo o tu hija, tú no cojas el móvil, si es que toda su clase de años lo tiene. Entonces, tenemos Classroom, tenemos lo otro, hay que usar la tecnología. Y yo creo que eso ha influido en parte a que los alumnos y alumnas tengan una cantidad de información brutal para la que no están preparados. Mm. Y creo que esto influye bastante en todo eso que estamos diciendo. Esa cantidad de información, esa cantidad de... ese acceso a diferentes tipos de personas hablando, influencers, que tienen en cuenta que muchas veces quizás no sea lo más adecuado. Yo creo que es un conjunto de todo. Las familias no, por supuesto, las familias no tienen. Las familias gestionan como pueden, igual que nosotros, las situaciones de su hijo o su hija. Yo creo que en parte es un cambio muy rápido de la sociedad, sobre todo a nivel tecnológico, para el cual tenemos que prepararnos todos y principalmente preparar a nuestro alumnado. Claro, o sea, es que yo creo que todo lo que comentas, o sea, se puede resumir es que estamos en la era de la inmediatez. O Mm. sea, venimos de pasar, yo me acuerdo, ¿no? Nuestra quinta, que más o menos todos somos aquí de la misma, Sí, veíamos Los Serrano, Hospital Central, que te ponían un capítulo a la semana y tenías que estar esperando una semana con ganas. Tú ahora vas a Netflix y te ves la serie de La Casa de Papel en 3 días. Te ves totalmente. o sea, quiero decir, es que todo lo tienes al momento. Antes tú, yo qué sé, enviabas un paquete, tardaba una semana. Ahora está Amazon que dice, ahora mismo me lo traes. Y te lo Sí. traen un día. ¿Sabes? Entonces, claro, son tantas cosas, con la información ha pasado lo mismo. O sea, tú antes tenías que leerte un libro, ahora vas a Google o ChatGPT o cualquier inteligencia artificial y dices, dime esto, y te lo hace, ¿no? O sea, entonces creo que la figura del profesor es súper importante por eso, ¿no? Porque la información evidentemente está al acceso de cualquiera, ¿no? Pero es importante también transmitir esos valores, ese conocimiento. Y a mí has dicho algo que creo que lo podemos relacionar con todo esto, ¿no? Porque has hablado del espacio de paz, donde eres coordinador. ¿Qué se trabaja ahí? O sea, es decir, ¿trabajáis este tipo de valores? ¿Qué cosas nos puedes explicar que se crea en ese espacio? Bueno, aquí puedo hablar, vamos, un buen rato porque hemos hecho bastantes cosas. Respecto a lo de antes, quería decir también lo de que hemos hablado de las redes, de lo de las redes sociales, Netflix, ese catálogo de cartas. Creo que estamos perdiendo la capacidad de disfrutar a veces. Porque y ahora ya lo contesto lo de espacio de spa, porque al final, bueno, yo me acuerdo cuando tú veías una serie en el momento que quedabas con tu familia, ese también se perdió, eso te quedas con tu familia, veías esa serie ese día, esa unión. Ahora ya digamos que somos mucho más independientes, no autónomos, que no es lo mismo, somos independientes, pero no autónomos. Y hemos perdido esa capacidad de disfrutar todo el momento y cuando no sabemos disfrutar el momento es más fácil también frustrarse. Es lo que y en las clases pasa lo mismo. Tú comparas un profesor o una profesora de hace unos años, los que tuvimos nosotros, y no tienen nada que ver con lo que es la educación ahora. Ahora, Mm. digamos, a mí me encanta hacer cosas dinámicas. Yo ahora después hablaré de todas las cosas que yo hago, pero es verdad que parece ser que el profesorado, y eso puede influir mucho en la frustración que genera. Parece que tenemos más que entretener. Nos hemos transformado en dinamizadores y factores de entretenimiento antes que enseñanza. Y eso a muchos profesores y profesoras que entran nuevos, yo les digo que no caigan en esa idea porque parece ser que tenemos que entretener al alumnado, que hay que hacer siempre cosas chulas, cosas dinámicas. No es así en absoluto. No tiene que ser así. Y en parte es culpa de eso, lo tienen las redes sociales, ver un vídeo de 3 segundos, paso al siguiente, no me gusta, paso al siguiente. Y creo que eso está cambiando la educación actual. Y lo quería decir respecto a eso también. Claro. Pues mira, antes de que expliques lo de espacio de paz, porque esto me parece muy importante, ¿no? O sea, quiero decir, ¿y cómo se genera o sea, cómo se genera, no, cómo se trabaja esa frustración en el aula? Porque si ellos están acostumbrados a estímulos breves, ¿no? De paso un vídeo no me gusta, paso un vídeo no me gusta, ¿sabes? ¿Cómo lo gestionas tú en el aula cuando estás explicando y empieza la gente, ¡buf! Me voy a poner con el móvil, me aburro. Yo qué sé, imagínate que estás explicando un concepto importante, ¿no? Y detectas eso. ¿Cómo lo gestiona un profesor? ¿Qué consejo le darías, ¿no? A las nuevas generaciones ante esa situación? Yo he hecho de menos la mascarilla, porque con las mascarillas no se veía cuando alguien bostezaba y no se veía mucho la expresión, entonces se podía medio decir, no sé si este se está enterando o no, pero no, al menos no sé si se está aburriendo. No, a ver, al fin de cuentas tienes que saber, la gestión tiene que ser tuya propia, tienes que intentar no deprimirte porque, a ver, hay clases y clases, también es importante, yo creo que siempre un profesor que entre también nuevo,
Y muchas veces, primero, no tomárselo personal. Tú no puedes tomártelo personal con un alumno que va allí con su situación, se aburra en clase o bostece, lo que sea, porque al fin de cuentas tú estás ahí para enseñarle y educarle, al igual que educan desde casa. Dicen que no, eso solo se educa desde casa, ya, pero tú también, obviamente, estás participando en eso. No tomártelo a lo personal y sabes que hay muchas razones. Yo muchas veces, yo hablo con el alumno. Si veo que un alumno o una alumna se encuentra, veo que tiene una actitud más pasiva, que no suele tenerla, yo le pregunto después, porque hay veces que tú incluso vas, no, te voy a poner un parte, alumno, actitud pasiva, le pongo una sanción, tal, y después le preguntas, y resulta que tenía un día fatal Mm. en casa. Hay un problema, no, está malo, o se ha peleado, o está teniendo problemas familiares. Yo siempre intento preguntar a los alumnos cuando pasa algo, porque muchas veces te sorprende lo que ocurre. Hablando de escuela espacial, ahora después también diré, siempre hay un motivo. A ver, puede ser que un alumno se aburra en clase y es normal. Lo que tienes que hacer tú es simplemente pensar que tú estás ahí para enseñar. Obviamente tú puedes hacer actividades dinámicas, pero no puedes hacer actividades dinámicas durante todas las horas durante un curso. Es imposible. Además de que no es viable. Entonces, lo más importante es que tú sepas que eso es lo que hacer lo mejor que puedas y esos alumnos están ahí obligados porque la educación es obligatoria. Tú puedes ayudarles lo que puedas, pero a fin de cuentas, sobre todo, es llevarlo tú bien. No frustrarte porque nosotros somos educadores, no somos aquí, no somos no sé, que no estamos entreteniendo, somos educadores. Y lo digo yo que yo en realidad soy el primero que me encanta hacer las clases dinámicas, etcétera, pero no me frustro cuando un alumno bosteza o un alumno está pasando, porque primero puede estar pasando por cualquier situación, influye mucho la hora. No es lo mismo una primera hora que una sexta hora. Yo tampoco, a ver, yo muchas veces lo digo, tío, yo voy a los claustros. En los claustros estamos una hora, profesores, personas adultas, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, y a la hora y pico ya ves que la gente empieza a veces también a mirar para otro lado, a pasar un poco. Pasan 6 horas sentados en un pupitre, pupitres de aquella manera alguna, con diferentes personas cada una, con un estilo vamos, de cualquier manera, con sus problemas, con su mochila de problemas, con lo que ocurre, con lo que ha ocurrido en el recreo. Yo cuando tengo una clase a cuarta hora y veo a un alumno que está nervioso, digo, algo ha pasado en el recreo, efectivamente suele ser eso. No puedes tomártelo a lo personal. Los alumnos son una mezcla de hormonas y están madurando, están experimentando un montón de situaciones. Entonces, mi mayor consejo es no tomárselo a lo personal y hablar con ellos, preguntar, por supuesto. Porque muchas veces verás que no es cosa tuya, que es cosa de... Ellos mismos te lo dicen. Dicen, no, profe, es que he tenido un día malo y te piden disculpas muchas veces. Ujú. Es decir, no Qué- tomártelo siempre, y lo digo con todo. Antes de actuar de forma impulsiva, yo lo he hecho muchas veces porque obviamente hay muchos factores de estrés. Párate un segundo y habla con ellos. Porque la mayoría de las veces verás que hay algo detrás, siempre. Me quedo con ese consejo, me gusta. Sí. En Siempre, siempre. este Además. proceso, Nacho, ¿cuál es el cambio más brutal que has visto en un alumno? Pues cambio, la verdad es que los alumnos cambian continuamente y te sorprenden, te sorprenden. Un cambio específico que hable yo un poco de... En general, uno que te haya llamado la atención o que hayas dicho, wow, cómo este chico o esta chica ha pasado de aquí a aquí, con esfuerzo, con unas palabras de ánimo, con cualquier estrategia que hayas podido utilizar. A ver, yo cuando ya por fin empiezas a repetir en el mismo centro en el que estás, te das cuenta primero lo que hace también la edad, la madurez, obviamente, cambia mucho. Pero tú ves alumnos de verdad que cargan, que tienen una carga emocional brutal, de que tienen problemas familiares, están ayudando a la hermana, ayudando al padre, ayudando a la madre, y ves una madurez en ellos enorme. Y de nuevo digo, el poder de la palabra. Yo cuando hablas con ellos, le dedicas tiempo, ese poder de la palabra es fundamental. Eh, yo creo que esa conexión, para que un alumno cambie, para que un alumno pueda cambiar, hace falta esa conexión. Yo siempre lo digo y creo que nosotros somos un referente brutal. Yo siempre digo a las personas que yo creo que si tú quieres generar un cambio en un alumno o alumna y que te valore y que te tome como ejemplo, porque somos un ejemplo, es que a veces eso se nos olvida. Porque hay actitudes que tenemos que muchas veces que no, que no, que se nos olvida que somos los ejemplos. Tú no puedes pedirle. Yo creo que la mayor cualidad de un profesor para que los alumnos te respeten, no te tengan miedo, te respeten, yo creo que es la justicia. Es la justicia. Tú tienes que ser justo o justa. Es decir, tú no puedes. Yo cuando un alumno ha hecho algo en clase, se ha portado mal o le ha hablado mal a alguien, digo, tú no puedes hablarle de esa manera a esta chica, por ejemplo, que no te ha dicho nada, que habla con ella. Yo, por lo tanto, tengo que hacer lo mismo. Yo no puedo decirle a un alumno, "Ah, no sé cuánto", y decir, no, 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 es lo que yo digo, se acabó.
Después lo busco y hablo con él o ella, y eso es un ejemplo. Yo creo que para generar ese cambio es necesario que nosotros actuemos como referentes. Y la justicia, yo creo, que ellos vean que lo que tú haces entra en su sentido de justicia, que muchas veces no tiene por qué ser el real, pero yo creo que los mayores cambios pues, se pueden generar, a fin de cuentas, hablando con ellos y siendo un referente. Y para ser un referente, tú tienes que dar ese ejemplo. Pero claro, esto no siempre, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque yo cuando, por ejemplo, hay un problema, eso yo dedico, a lo mejor me dedico a echar una hora más de la que tengo que estar en el instituto, de mi hora lectiva, para hablar con ese alumno o esa alumna, para dedicar tiempo. Eso es un tiempo extra que se emplea, que como es normal, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y Claro. eso forma parte de ese trabajo nuestro extra, de ese trabajo que no se ve, ese trabajo que no es visible en los profesores y las profesoras, porque tú piensas, no, tú vas 6 horas a un día y te vas a tu casa. Eso no es así. Eso no es así. La cantidad de trabajo, la cantidad de horas que tienes que echar con cosas que no están pagadas. Y ni quiero que lo estén, porque eso es algo que demuestra además que lo que a ti te gusta hacer, y creo que lo que marca una diferencia, eso no se ve. Eso es invisible y la sociedad no lo ve hasta que entras. ¿Creéis de hecho que igual es lo más importante de una asignatura? Trabajar esos valores. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Vamos. Conforme más pasan los años, más lo voy viendo. Que al final lo que de verdad marca la diferencia es esa ayuda a los alumnos alumnas, que ellos sepan, pues no sé, un alumno tuvo algún problema me dice, profe, muchas gracias por haberme contado eso, hemos superado esto, lo hemos hablado, y ves que ese alumno incluso esto es como un germen de un contagio, ¿no? Un contagio de la paz. Es decir, tú plantas una semilla en un alumno o alumna para que sepa gestionar un problema, para que solucione. Ese alumno va a ser un referente para el resto. A fin de cuentas, son un ejemplo. Y creo que una acción de esa al final se va extendiendo en el aula. Eso influye. Es que todos los gestos influyen. Somos como una red donde cada pequeño gesto influye. Y Claro, por es que supuesto que lo considero lo más importante, por supuesto. estás creando embajadores al final. Embajadores de marca, claro. Sí, 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 Tú sí. predicas una filosofía o compartes un know-how que dicen los modernos Ah, qué y al bonito. final sí que se contagia. Empiezas a formar a pequeños embajadores que van replicando esos valores. Yo creo que ahí está la magia también, ¿no? Sí, nosotros este año en la Escuela de Espacio Paz estamos formando algo que, bueno, es bastante común, pero está teniendo mucho efecto, que es el alumnado ayudante. Tenemos alumnado ayudante en cada aula, y digamos que son los que se encargan de hacer mediaciones, de ayudar cuando hay un problema. Yo cuando hay un problema, yo lo digo claramente, digo, un alumno ha tenido, ha pasado esto, profesor, no sé cuánto. Había un problema, digo, salí un segundo y hablarlo. Hablarlo, y se quedan así, como en clase, ¿cómo vamos a salir en clase? Yo, sí, salí, hablarlo. Exacto. Es que además te cuento, yo estuve trabajando hace unos años con una fundación que se llama Magnolia para la Paz y el Bienestar y hubo personas que conocí que participaron en conflictos con indígenas, no sé si era la zona de Colombia y en diversos estados y pueblos de Sudamérica, y siempre decían que lo principal empezaba en casa. Esto que estás haciendo al final es el germen, es la semilla para luego a nivel social, a nivel mundial, que existan esos procesos de paz tan necesarios. Y parece una tontería, pero cuando a mí me lo explicaron, eh, me hizo pensar y tiene todo el sentido. Y ahora que me lo comentas tú, digo, wow, cómo se conectan, ¿no? Las cosas. Es que si tú lo piensas, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además la paz es fundamental en ese aspecto, y por desgracia no abunda. Si nos fijamos a nivel del mundo, es decir, los representantes de política, por ejemplo, que son los que deberían de dar ejemplo, esos debates que se hacen, en los cuales no hay propuestas, solo atacar, atacar, atacar. Bueno, las guerras que hay actualmente, eso es entre las grandes potencias. Es una pena, pero un mensaje, quizás sentarse a hablar un pequeño mensaje de paz, con el único ánimo y el único objetivo de solucionar un problema, eso es un valor esencial. Y creo que por desgracia, cada vez se hace menos. Y los adultos deberíamos de aprender ahí de los alumnos, porque ellos tienen un problema y lo acusamos de inmaduros, pero es que lo solucionan mucho antes que muchos adultos, ¿eh? Claro, hay veces que es más fácil simplificar y dar amor, ¿no? Porque al final, si tú lo que quieres es resolver el conflicto, ¿para qué vas a atacar a la otra persona, ¿no? Es como si queremos el mismo objetivo. Oye, pues vamos a hablarlo, vamos a escucharnos, que igual estamos diciendo lo mismo. Y hay veces que
Sí, simplemente tienes que pararte, lo que tú decías, ¿no? Que me ha encantado eso que decías, ¿no? Hablar, escuchar y ayudar. Claro, y, Simplemente. pues sí, y os sorprenderéis de saber la de problemas que se soluciona con eso, con dejarles que salgan 5 minutos a un banco ahí, a una zona no delante de todo el mundo, porque a veces, bueno, entramos con el bulo. Este me ha dicho no sé qué, es que este me ha dicho no sé cuánto, y digo, ¿y por qué no habla? Y digo, este me ha dicho, Juanito me ha dicho que Carmen me ha dicho que tal. Y digo, ¿y por qué no hablas con Juanito directamente y y que te lo corrobore él? Así, por decirlo así. Entonces, muchas veces, y digamos, estamos tan obsesionados, bueno, no obsesionados, estamos tan centrados en las clases que no dedicamos tiempo a esa educación emocional. Y yo en mi clase lo digo, ¿queréis hablar? Y los alumnos se quedan como, pero no pasa. Y digo, no, sal 5 minutos, háblalo y ahora volvéis. Y cuando lo solucionéis, volvéis. Y en este tipo de situaciones, Nacho, o sea, ¿cuál ha sido la situación? Sobre todo, ¿no? Al principio, cuando eres ese profesor que entras, ¿no? De primeras, que no tienes esa experiencia en el punto en el que estás ahora y dices, ostras, no sé si te ha pasado algún conflicto que hace igual 6 años. Vamos, te dieron por todos los lados porque no sabías ni cómo reaccionar y ahora te ha vuelto a pasar una situación así parecida y has dicho, señores, ahora tengo la solución. No sé si te vienen esas... Me vienen, esa- me vienen miles de situaciones. A ver, tengo que decir también que yo tengo una ventaja ahí, por desgracia, en la situación actual. Yo tengo una ventaja y es que soy alto y hombre. ¿Vale? Porque por desgracia, y eso ocurre, creo que en la actualidad los alumnos tienden a portarse un poco mejor con los profesores varones que con las profesoras, vamos, con las mujeres. Y eso lo he podido comprobar continuamente. Y más si nos metemos en términos de cultura, etcétera y tal. Entonces, sí, eso es así, y es que no hay, eso no, y eso se nota. Porque, por desgracia, ese machismo se encuentra ahí, se encuentra en la sociedad y por lo tanto se encuentra en la aula. Y los alumnos siempre van a ver más la autoridad en un hombre que en una mujer. Y eso es lo que yo puedo. La mujer siempre tiene, digamos, ese impedimento extra que tiene que ponerse más borde para que el alumnado, digamos, la respete. Por desgracia, es así. Y es una cosa que hay que mejorar y que creo que está cambiando, pero poco a poco. Por otra parte, de situaciones que a mí se me han sobrepasado, pues muchísimas, muchísimas. Hay una clase pero incluso ahora, oye, que a lo mejor cometemos el error de pensar, nunca tienes controlada la situación, como profesor nunca tienes controlada la situación. Porque hay tantos factores para que estalle un conflicto en un aula, que es que tú no puedes controlarlo a veces. Yo he habido veces en las que en un segundo, por eso esa tensión también, esas vacaciones que tanto necesitamos, porque es que en cualquier momento puede sobrepasarte. Yo veo una clase en la que de repente está bien, y hay algo que pasa, y de repente se descontrola. Y da igual lo que tú hagas, que no lo puedes controlar. A veces tienes también que parar y hablar con ellos y decir, o decir tú, vale, vamos, paramos lo que estamos haciendo, venga, vamos a hablar, por ejemplo. Yo creo que situaciones que yo he tenido muy duras. Mi experiencia más dura, como dije, fue mi primer año que yo empecé, fue en Inglaterra. Y ahí me vi con situaciones que no pude controlar. Que no pude controlar y que no sé si controlaría hoy día. Un ejemplo que puedas compartir con nosotros para que los futuros profes digan, esto es la realidad, ¿eh? O sea, sin dar nombres, porque evidentemente está el tema de Hmm, la privacidad, pero oye, sí. nos va muy bien que expliquéis situaciones del día a día, porque es que es lo que decimos, que la gente lo pinta muy bien, pero que la realidad a veces es otra. A ver, yo he visto de todo. O sea, que os diga situaciones que sepa aquí sin filtro, Una en ¿no? concreto que digas, oye, explícanos, explícanos. Pues, por ejemplo, a ver, peleas. Una pelea en la que hay una pelea y los alumnos cuando se pelean ya no piensan en nada, piensan en una pelea que se despierta y tienes que meterte en mitad a separarla. Yo, por ejemplo, llegué a un centro, mi primer año, fui a un centro de Sevilla, donde cuando yo llegué en el último trimestre y yo me encontré una situación brutal. Pero lo que había brutal de mi tutoría, había una batalla campal preparada entre familiares y alumnos por parte de, digamos, una situación que no se había gestionado, un alumno que pensaba digamos, que tenía problemas con parte de la clase, eso no se, eso fue avanzando, no se solucionó,
Y claro, entonces entró la venganza. Cuando entra en esa espiral de venganza, por así decirlo, y yo tuve que estar llamando a padre, amenazando con que llamaba a la policía. Había una batalla campal preparada, Claro. pactada en la puerta del instituto, rollo hooligan, entre familias. Por ejemplo, yo también he visto situaciones, hablando del tema de las mujeres, por ejemplo, en un alumno, que por los temas que he dicho también de cultura, etcétera, un alumno que yo subía a una guardia y veía a dos profesoras sin poder gestionar a un alumno que no se iba. Y el alumno decirme a mí decirme es que a mí una mujer no va a decirme que yo que yo me vaya a expulsar a lo de guardia, por ejemplo. ¿En serio? O sea, Y estoy flip. claro, yo lo que le decía, digo, pues que sepa que a mí me ha mandado esa mujer y la otra mujer que está aquí ha mandado a ella, es decir, que tú eres aquí el cuarto, porque yo te mando a ti. Entonces, hay situaciones, sí, tenemos que ser conscientes de eso, que hay situaciones, hay días que nos van a sobrepasar, hay clases que no vamos a descontrolarla en ocasiones y hay que saberlo y es así. Hace falta mucha fuerza mental en ocasiones, mucha fuerza mental, mucha saber relativizar, saber... Y por supuesto, de nuevo insisto, la hora, no es lo mismo, no te lo puedes tomar a lo personal. No es lo mismo, hay días que se va a liar y no es culpa tuya, no es culpa tuya. De hecho, nunca va a ser culpa tuya. Y al día siguiente va a ser como si nada, aunque se líe pardísima. Hay un problema brutal a última hora, la sexta hora, las sextas horas son las peores. Y tú creas de verdad y tú vayas con esa ansiedad al día siguiente de decir, hostia, ¿qué me voy a encontrar aquí? Vayas con ese miedo y después ves que no pasa nada. Que todo está más tranquilo de lo que fue al día anterior, ¿no? Era. Mm. Hay que separar. Bueno, y yo, por ejemplo, el ejemplo del centro este de Inglaterra, yo en el centro de Inglaterra este, que además llegué y me di cuenta también del problema de esa soledad que sienten las personas extranjeras, las personas que vienen de fuera. Yo en ese centro de Inglaterra que fui, vamos, eso, a mí me engancharon ahí, me engañaron, digamos, a ver, no voy a engañar porque yo firmé un contrato, pero son de esta empresa hay empresas de Inglaterra, digamos, de centros ingleses públicos que vienen aquí a dar charlas, etcétera, y contratan profesoras de España para dar clases allí. Claro, Ah, digamos que en Inglaterra creo, no sé si sigue, yo creo que seguirá el problema. Hay un problema brutal de falta de respeto y de falta de profesores, en parte porque los alumnos no respetan absolutamente nada. Y encima hay una carga burocrática de horas y horas y horas de permanecer en el instituto, que por desgracia aquí vamos por el mismo camino. Pero yo allí, por contar una situación, vamos, bueno, yo puedo contar, en fin, fue muy heavy. Yo aguanté un mes y dije, me voy de aquí porque además era mi primera experiencia. Digo, yo no, yo cojo lo que me interesa, que de hecho sí, claro. mi manera de dar las clases de metodología viene de ahí, en parte de Inglaterra. Así que yo siempre digo que a pesar de que te encuentres en una situación malísima, siempre puedes sacar una enseñanza, siempre. Hay que tener un poquito esa visión de que pase lo que pase, siempre voy a sacar algo. Y yo fui allí, yo fui allí como profesor yo no era profesor de español, yo era profesor de física y química, matemáticas y biología en inglés. Claro. Entonces, un centro allí de Luton es como un polígono, donde está el aeropuerto de cerca de Londres, es como un polígono industrial enorme, hay una zona, digamos, como que una zona donde hay muchos problemas. Y yo me acuerdo, nada más, pues bueno, nada más llegar allí, yo me acuerdo que yo iba a firmar el personal number que menos mal que no lo firmé porque hubo un problema y gracias a eso pude irme antes, si no me hubiera metido en bastantes problemas, hubiera tenido que aguantar bastante más. Yo me encontré ahí un cadáver tirado a las 10 de la mañana, en mitad de una rotonda. ¿Cómo? O Sí, sí, sea, sí. un No, a ver, cadáver. estaba la policía alrededor, un cordón policial, y ahí me dijeron, y me dijo una profesora de allí, dice, sí, bueno, esto ha sido una reyerta de los cuales hay padres implicados de los alumnos que tenemos en el aula. Y justo ese día después, y ahí yo cometí un error muy grave, que fue intentar ponerme por encima de un alumno y decir, aquí yo mando. Que a veces, y ahí cometí un error muy grande porque a veces también tienes que saber, no sé, tienes que entender la situación. Si queréis os la cuento, la situación que tuve fue muy absurda y a la vez peligrosilla. ¿La Bueno, o cuento? sea, si quieres compartirla, yo Sí, no, encantada. esta, O sea, pues, yo sobre empezando todo, allí. ¿sabes por Vale, qué, yo la Nacho? cuento. Claro, es que yo también, o sea, he estado por primera vez en un aula y también, o sea, quiero decir, no he llegado a estas situaciones, ¿eh? Pues la que te voy a Pero es contar ahora. o sea, sinceramente, si yo hubiera podido hacer esto hace 6 años o me hubiera podido nutrir de historias así, o
sea, al menos, yo qué sé, escuchas y aprendes, que es el objetivo de este podcast, ¿no? De decir, oye, es que esta historia que le ha pasado a Nacho, si me pasa a mí, o sea, pues bueno, igual puedo tener ya algo de experiencia de decir, bueno, tengo una historia previa, ¿no? Esto es como la historia, o sea, ¿para qué se supone que tenemos que saber la historia? ¿Para no repetirla? Pues igual es Claro. como que te paras a esa situación y dices, ostras, ¿qué haría yo en esa situación? Como que luego hay que verse, ¿no? En el directo, porque el directo cambia. Pero al menos, o sea, escuchar esa historia, pues igual puede seguramente ayudar a mucha gente que está en la previa, ¿no? En la previa a las puertas de empezar. Totalmente. Y para esos profesores y profesoras, de hecho, les digo que no se crean lo que ven en las redes. A fin de cuentas, estamos en una sociedad actual, de nuevo me meto a las redes, y en parte tiene que ver con esa frustración a la que caigo con el alumnado. Vi un término en un artículo que que me pareció bastante curioso. Bueno, yo estoy escuchando muchos podcasts sobre psicología. Creo que Sí. tener la psicología es fundamental para sobrellevar estas situaciones y relativizar un poco. Un término que me encantó, se llama era la tiranía de la japicracia. Japicracia, ¿no? Hay una película que se llama En busca de la felicidad, ¿no? Que es la película Sí. esta, muy famosa, es verdad, muy emotiva, pero es una película que al fin de cuentas te transmite un mensaje un poco erróneo que le pasa y le va a pasar a los profesores que entren. Y los profesores, digamos, ese mensaje de que tú puedes conseguir todo lo que quieras. Si tú lo haces, no que nadie te diga esa frase famosa, que nadie te diga que tú no puedes ser lo que tú quieras. Se da una sensación de que todo está en nuestra mano. En la Ujú. clase no pasa eso, en la clase no está todo en tu mano. Tú puedes pensar, se ha liado la clase, profesora nueva que entre, yo se lo digo, no penséis que es culpa vuestra. Se va a liar, en algún momento se va a liar y no va a ser culpa vuestra. Vosotros, no todo está en vuestra mano. Y poco a poco vemos en las redes sociales, se sube, uy, actividad súper guay, convivencia, hemos hecho esto, los alumnos son súper felices, todo bien. Y podemos entrar en ese fallo, en ese error de pensar que no somos buenos profesores porque no estamos consiguiendo lo que se vende en las redes o lo que otros profesores, influencers están haciendo. No es así. No es así. La docencia no es una profesión fácil, para nada. Vas a tener que aprender y darte hostias, y darte hostias. Yo me la sigo dando, darte hostias continuamente hasta que encuentres ese punto. Y aunque encuentres ese punto, hay cosas que no vas a poder controlar. Entonces creo que debemos de ser realistas, esos profesores y profesoras que entren, que sean realistas, que no se culpen y que hagan lo mejor posible, que disfruten de los buenos momentos, que son también, que hay un montón, pero que no se frustren por los malos. Porque actualmente estamos en una sociedad en la que se impone la felicidad. Digamos que tú tienes que ser feliz, tú tienes que ser el mejor en lo tuyo, tienes que destacar esa toxicidad positiva, por así decirlo. Y si no lo eres, y si tú no eres feliz, si tú no estás siendo el mejor profesor del mundo, no estás haciendo actividades chulas como hacen otros, eres un fracasado, una fracasada. Mm. Eso no es así. Eso lo dice mucho un humorista, se llama Odín Dupeirón. Dice, ¿por qué tengo que ser un uno, no? ¿Qué tal si soy un 4? Yo estoy Mm. bien siendo un 4 y no pasa nada. Y lo que estoy viendo ahora mismo es que al final a todos nos afectan de la misma manera las redes sociales. Hablamos siempre de los alumnos, pero no me había parado a pensar en cómo a los profesores también les afecta de una manera muy directa y puede ser un problema, desembocar en un problema incluso psicológico. El hecho de decir, es que no soy suficientemente bueno, como esos profesores que hacen dinámicas o que trabajan la gamificación o que tienen otra serie de estrategias, ¿no? Y podemos caer, como tú comentas, en ese bucle que Mm. al final a todos acaba intoxicando. Pero bueno, quería decirte yo, Nacho, ¿de qué manera o qué estrategias utilizas tú para crear ese buen rollo? Hemos hablado de paz, hemos hablado de gamificación, pero ¿cómo llegas tú a clase con esa energía positiva y cómo tratas de transmitirles a tus alumnos, porque das biología y geología, Sí, 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 sí. lo positivo del aprendizaje en las aulas? Vale, por cierto, me voy por las ramas. Si en algún momento me voy, eso, vosotros No, no, no pasa decidme que nada. es que no he contado no he contado la historia esta, por cierto. Si queréis la cuento rápidamente antes. Ah, sí, sí, claro. Sí, esto Pues fue, vale, pues. cuéntala y luego ya lo hilamos con la pregunta de Martín, que es muy interesante también. Además, tenía una capacidad de juntar cosas que es brutal. Eso es, vamos, mi respeto. Mis dieces, como dicen aquí
Los adolescentes, bueno, esto me ha pasado mis 10 ya, creo. En fin, dicho esto, yo en Inglaterra yo me vi esa soledad que sufre una persona que viene de fuera, porque yo vi que todo lo que yo hiciera no importaba, porque ellos me veían como un extranjero. Entonces yo vi muchos temas de... Yo estaba allí en la clase y los alumnos directamente, yo dando clase, intentando darla, y los alumnos, vete a tu país, inmigrante, no eres, aquí no te queremos, etcétera. Es decir, yo vi un respeto que fue muy difícil de ganar y eso también me ayudó a mí a empatizar un poquito, obviamente, con muchas ocasiones de personas que no se ven tan integradas. Pero bueno, dentro de eso, digamos que había... Allí yo entré allí muy de sopetón, en mitad del trimestre, una locura. Y había un alumno, digamos, al fondo, que yo vi que era mayor, más grande que el resto, que estaba como apartado. Bueno, allí en Inglaterra, por cierto, las aulas son... cada profesor tiene su aula. Tú tienes el aula, por ejemplo, yo tenía un aula y el laboratorio en el mismo aula, que eso era un pasote, y los alumnos y las alumnas van a tu aula. No vas tú, el profesor no va al aula. Los alumnos y alumnas van a tu aula. Ah, vale. Lo cual es brutal para preparar tu material. Eso va perfecto. Es decir, tú dejas tu material preparado para cuando vengan los alumnos y tal, y venía genial. Claro, ¿qué pasa? Después esto es mucho fachada también. Y había un alumno al fondo, estábamos haciendo un examen, que por cierto, allí, al menos en el centro en el que yo estaba, en la ESO, no se puede suspender, aunque suspende el examen, ellos te dicen, puedes mejorar esto, pero no suspende hasta que pasa bachillerato. Lo cual en el respeto y la disciplina podéis imaginaros cómo influía. Entonces, este chaval, pues llamarlo de una manera, porque era prácticamente igual de grande que yo. A mí no me veis, pero yo mido 1,93. Vale, yo soy un Hostia. pedazo bigardo. Yo soy un pedazo bicho, lo cual muchas veces me ha ayudado también en tema de disciplina un poco, lo cual, pero aún así, yo también me veo muchas veces con problemas. Y, y el tío iba para adelante, y claro, digamos que hay desde el laboratorio hasta el aula, había solo un pasillo. Estaban aquí los alumnos haciendo el examen y él estaba en el fondo del laboratorio sentado. Era un aula bastante grande y él tenía que pasar por ese pasillo. Yo me puse delante, yo lo vi que pasaba para adelante, era mi primer día o mi segundo día de clase, claro, acabas de empezar, tú tienes esa sensación de decir, yo aquí tengo que decir, mal dicho, ser el que la tenga más grande. Tengo que ser yo aquí el que imponga. Aquí yo soy el jefe, la típico fallo, yo soy el jefe, aquí impongo, impongo, impongo. Y si no te gusta, fuera y parte, no sé qué, aquí mando yo. ¿Vale? Esto es muy el ego del profesor, ¿eh? Totalmente, totalmente. Tú vienes a comerte el mundo de aquí, no. Bueno, más que ego, miedo. Yo tenía miedo. Yo tenía miedo, igual que cualquiera que entra, tenía miedo de no dominar una clase. Y utilicé, pues, las armas más erróneas para hacerlo, que es ¿Qué intentar fue? imponer. Mm. Sí, entonces, este chico avanzaba por el pasillo y avanzaba para adelante. Y fueron muchas emociones juntas. Y me dice, voy a pasar, no puedo, voy a pasar para adelante. A todo esto él andando y yo delante así como yendo para atrás porque el tío avanzaba, yo iba para adelante y el tío avanzaba, el tío daba cogido estuviera, el tío avanzaba. Además con mirada muy desafiante. Y me dice, digo, ¿qué, a dónde va? Y dice, pues voy a que me depile las cejas a esta chica que está delante, porque las tengo, vacilándome básicamente, pero iba a hacerlo porque no las tengo muy, te quiero depilarme las cejas. Y digo, vale, pero yo en principio muy mediador, pero claro, yo ahora tengo más paciencia que antes. Digo, ¿te importa esperarte a que termine la clase? Y así dice, no, no es que no solo que me importe, es que voy a hacerlo ahora porque aquí mando yo. Y a mí ya, y a mí ahí Te ya, picó entre los nervios, entre que estaba, a mí la arteria aquí se me la vena. calentó. Aquí sí se me hizo esto así. Y digo, bueno, además toda la clase la clase dejó de hacer el examen. Después me daría cuenta de que ese alumno no era un alumno común. Ahora os cuento eso, que ese fue mi gran error. Y toda la clase se dio la vuelta. Mirando, ya no había examen, ya era él y yo. Ya era él y yo. Y es lo último que tiene que hacer un profesor. Y un alumno, ser el centro de atención, porque ahí ya sí que es una competición. Ahí el alumno, si un alumno cree que tiene un estatus y tal, los típicos, ahí ya él va a ir a por ti, porque tú no puedes hacer un problema general de toda la clase, porque ahí son espectadores y ahí sí que es verdad que ellos van a ir a por ti. Entonces, yo le dije, digo, no vas a pasar. Y él dice, sí, voy a pasar. Y entramos ahí en un momento ya de tensión brutal. Un tío que me llegaba a mí hasta aquí, ¿eh? Y yo Hostia. me fui más para atrás y digo, de aquí no pasa. Y digo, si pasa, tiene que ser por encima mía. Y ya la situación se puso muy, muy tensa. Había una profesora que yo no me enteré ahí, fallo mío, una profesora que estaba para él. La profesora estaba blanca, pero blanca. Blanca que se desmayó ahí, así después y todo. Sí, 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 era brutal. Entonces, el chaval siguió avanzando y un momento ya se me quedó así. Se me quedó así respirándome directamente en la cara. Nos quedamos ahí vamos, yo pensé, acabamos, ya, acabamos, Ahora, llegamos ahora a me las lo manos, estoy- llegamos a las manos. Se dio la vuelta, yo no sé cómo pasó, se dio la vuelta, 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 se
Y se volvió al sitio. Bueno, al final, claro, empezó a dar golpes contra las mesas, contra todo lo que había en el laboratorio y se le expulsó. Y me dijeron después que ese alumno había un botón especial en un ordenador, un botón especial que había que darle cuando había problemas con ese alumno en particular. Ese alumno era hijo, era hijo de la familia de traficantes de armas que habían provocado la reyerta y el cadáver que se encontraba en la rotonda que yo vi. Así que Vaya Hostia, fiesta. son cosas que madre. pasan. Hmm. Pero yo ahí después lo pensé, después hablé con él, le pedí disculpas porque digo, mira, yo aquí no tenía que haberme puesto a esa altura, tenía que hablarlo contigo y el chaval después me lo gané incluso. El chaval después era un controlador perfecto, claro. El chaval cuando yo hablé con él, ya, claro, tú imagínate, digo, controla esto, y ya cuando se ponía todo el mundo así, también hay que saber buscar esas oportunidades. Pero esa situación fue brutal y ya yo llego a un momento en el que me volví, digo, yo no aguanto esto, esto es demasiado. Así que Bueno, y tenéis... de ahí sacaste muchísimo aprendizaje que luego te lo has podido traer para aquí, porque evidentemente de esa situación que, vamos, me he puesto yo hasta tensa, que me he metido en el papel de decir, venga, me voy a esa clase, ¿sabes? Visualizándote. Y claro, o sea, todo el aprendizaje que te traerías, pues sería un poco lo que decías antes, ¿no? Hablar, escuchar, preguntar. Yo hoy día hubiera actuado de otra manera, por supuesto, sin ninguna duda. No me hubiera enfrentado, no hay que enfrentarse. Porque al final, no, al final hablando se solucionan las cosas y ahí ya fui novato y cometí ese error, pero bueno, en fin, para que tengáis otra historia No, no, interesante. yo Pero sinceramente, Nacho, te lo agradezco porque, o sea, quiero decir, es que todos pasamos por ahí, o sea, quiero decir, no hay ningún profesor que diga, no, yo desde el primer día, las clases perfectas, nadie me ha gritado, todo el mundo atento, participativo, o sea, quiero decir, es que eso no es la realidad. Entonces, como la realidad es, pues, pasar por estas fases, porque, quiero decir, es que puede ser que tengas un problema con el alumno o que tú tengas un problema y no lo sepas gestionar, porque quiero decir, a todos en algún momento de nuestra vida nos va a pasar algo que va a ser muy difícil, que va a ser muy duro y que va a llegar un día en el que tengamos que ir a clase y que digas, tío, hoy estoy en la mierda, ¿sabes? Y no me apetece dar clase, ni me apetece eh, tener que estar aquí, pero estoy. Y entonces, pues vas a poder gestionarlo pues de la manera que puedas hacerlo. Y me parece, o sea, a mí esto me parece precioso porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer lo que yo llamo un desnudo emocional, Mm. pero hacerlo ayuda a muchísima gente, así que yo solo te puedo dar las gracias. Bueno, que la doy a decirte vosotros bravo, hombre. la doy a vosotros dos porque ojalá también hubiera tenido yo pues sí, vamos, este tipo de explicaciones, de vivencia, porque en el máster no te dicen eso. Entonces, que vosotras expliquéis, vamos, deis esa oportunidad de que hablamos abiertamente de cosas que pasan y que ocurren, pues puede ayudar a evitar muchas frustraciones, y muchas situaciones que psicológicamente pueden afectar a un profesor o profesora que entre nueva o que lleve más tiempo. Entonces, es que tenemos también un concepto erróneo de la disciplina. Muchas veces entramos con esa ganas de dominar y la disciplina es algo muy diferente que no se consigue en un día, yendo a saco. Hace Pero falta... fíjate, además que en tu historia has comentado algo que muchos profesores confirman, y es el hecho de que tras el conflicto tú te acercaste al alumno y hablaste con él y le escuchaste. Y a mí me gusta mucho cómo conseguiste transformar a ese alumno en el sentido de que pasó a ser un aliado tuyo, Sí, totalmente. un aliado de la clase. Entonces me hace pensar en quizá necesitamos esas estrategias o esa experiencia para aprender a sacar lo mejor de cada alumno o para darle en esa tecla que le haga a lo mejor integrarse o ser un poco mejor, porque fíjate en las condiciones y en la situación que estabais los dos. Totalmente, Entonces, de totalmente. forma inconsciente, pero hiciste algo que fue brutal, la verdad. Te necesito, entonces, después de reflexionar el momento, por supuesto. Tienes que saber manejar esos momentos de tensión. Y es curioso el tema del que hablas de pedir perdón. Es curioso, pero a mí hay un factor que me sorprende muchísimo y es que muchos alumnos y alumnas, yo cuando me equivoco, pido perdón. Lo pido públicamente porque además quiero que se sepa que he pedido perdón. Pero se quedan como pillados. Es decir, los alumnos y alumnas, cuando pido perdón, o incluso cuando le digo, oye, perdón, me he equivocado, lo siento, estaba un poquillo esto y me he equivocado, perdonadme. Y se quedan como dice, pero profe, ¿por qué pido disculpas? Digo, no sé qué, no. Es que y digo, ¿qué pasa? Y digo, no estamos acostumbrados. Pero No están nadie, acostumbrados a que los profesores pidan disculpas. el perdón se asocia con debilidad y es todo Ese es lo el tema. contrario.
Claro. Y es todo lo contrario. Tenemos un concepto de disciplina muy erróneo en general. Es decir, tú te vas a ganar mucho más a un alumno o alumna viendo que eres humano a que no la escuchas, que no. Entonces, por eso digo, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso es el valor de verdad personal. Bueno, y yo de hecho, o sea, otro, es que bueno, yo estoy flipando contigo, ¿eh? De verdad, porque, o sea, esto es algo que es que creo que es tan necesario, pero no solo en el aula, sino con todo el mundo. Decir, oye, lo siento, me he equivocado. O sea, igual tu intención en ese momento no era hacerlo de esa forma, ¿sabes? No has sabido gestionarlo de otra manera, pero como has dicho hace unos minutos, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Mm. Entonces, vamos, es que me parece un mensaje tan potente que tú prediques con el perdón de decir que no pasa nada, que todos nos equivocamos, pero no todo el mundo tiene la capacidad de decir, oye, lo siento, me he equivocado. Claro, es que si tú no reconoces un error, ¿cómo puedes pedirle a ellos que lo reconozcan después? Es que ahí pierdes todo el proceso. Y para mí, yo lo he dicho antes, para mí lo más importante en un profesor, la cualidad que valoro yo más importante y que más valora el alumno, al menos hasta la época que yo he visto, es la justicia y dar ejemplo. Es lo que yo opino. Pues nos quedamos con eso, ¿eh? Buah, yo es Luis, que increíble, increíble, de verdad. A ver, a mí me encanta la docencia, siempre miro todo lo que puedo y me formo siempre para ello. Yo siempre me he ido directo a esa línea, siempre, siempre, siempre. También probé una cosa diferente, porque creo que siempre hay que probar cosas diferentes. Por ejemplo, me fui a Suecia de Erasmus, tuve también un laboratorio, una especie de invernadero que tengo historias también para regalar. Se las cuento todas a mi alumno. De vez en cuando el poder de la anécdota también es brutal para conectar con ellos y ellas. Y, y probé lo que era laboratorio, probé lo que era otra cosa y tal, pero yo al final para descartar y dejar claro que yo lo que quiero es ser profesor. Ojo, pero esto no quiere decir que la vocación sea lo más importante, ni mucho menos. Ya digo, para mí lo más importante es esa cercanía, pero la vocación es ayuda, pero no creo que la vocación sea lo más importante para ser profesor. Pero yo soy muy nervioso, soy muy motivado, y entonces, bueno, pues tengo esa ventaja quizás, en ese aspecto. pero eso les mola, tus chavales al final. Sí, sí, sí. Y, uy, voy a quitar, espérate, tengo aquí una cosa que quitar, está sonando, creo. Sí. Bueno, y por cierto, habíamos hablado, un segundo, habíamos hablado de la metodología y eso que se había quedado ahí, ¿no? Sí. Sí, Martín te ha ¿qué, hecho qué esa pregunta estrategias suya. utilizas? La metodología, vale, pues a ver, ahí sí que es verdad que soy un auténtico friki. A mí todo lo que sea innovación me encanta. Y yo soy un verdadero fanático de lo que es el aprendizaje activo, cooperativo, hago aprendizaje basado en proyectos. Intento siempre partir del centro de interés del alumnado. Vamos, yo por ejemplo intento hacer proyectos y ahora hablo de la gamificación y todo eso, que eso es lo que más importancia, lo que le dedico mucho tiempo. He hecho un máster prácticamente de gamificación, de hecho. Entonces, y no me importa en el futuro dedicarle más tiempo a eso. Pues, por ejemplo, si hago un proyecto o si yo doy clase con diapositivas, ¿no? Entonces biología es verdad que se presta mucho, pero al final se prestan todas las asignaturas. Yo siempre hago un cuestionario al comienzo de curso a mi alumnado y le digo, y claro, ellos piensan que es la típica ¿qué es la célula tal? Y yo les pregunto, ¿qué serie os gusta? ¿Qué película? ¿Cuáles son vuestros hobbies? ¿Qué libro os gusta? Si hay alguna serie que veas, algún videojuego que tenga que ver con la biología, ¿qué te gustaría con estos temas que damos en este curso? ¿Qué te gustaría trabajarlo? Entonces sí quedas loco, porque es como, pero profe, ¿cómo no estás preguntando? Sí que digo, claro, digo, pues si yo quiero que vosotros aprendáis, quiero que disfrutéis con la asignatura, pues tendré que saber también si, a ver, de todo lo posible, si me hablas por ejemplo, élite, que me ponen élite. Bueno, sí, élite puedo buscar cosas. Hay un tema de diversidad sexual, por ejemplo, en tercero de eso, en fin. Yo intento siempre preparar cosas con temas que le interesen a ellos. Por ejemplo, si hablo de los vertebrados, pues voy a nombrar a los Pokémon. Voy a nombrar a los Pokémon. Es decir, yo no es lo mismo explicar lo anfibio. Lo anfibio, pues los anuros, brodelos, tal, que explicar. Pues aquí tenemos a Froakie, que es un Pokémon de la tal generación. Este ataque que hacía tiene que ver con no sé qué. En este anime, este personaje tiene habilidades de rana. Por ejemplo, en My Hero Academia, Sí, una heroína que tiene habilidades de rana, la lengua pegajosa, pues por poner un ejemplo. Utilizo también mucho Star Wars, que les flipa Star Wars para hablar del universo, etcétera, los asteroides. Acabar con mitos, por ejemplo, de la explosión en el espacio, que ahí no puede haber explosiones porque no hay materia, digamos. Intento siempre adaptar al interés del alumnado lo que doy. Y en los proyectos, por ejemplo, que te digo yo, un proyecto
Pues eso, por ejemplo, el que hemos hecho últimamente también de los vertebrados o de ecosistemas, pues vais a hacer un ecosistema, pero vais a utilizar a los animales de Animal Crossing. Este juego de la Nintendo que tuvo tanto éxito en el Sí. confinamiento, precisamente. Entonces, claro, ellos, pues, la motivación es diferente. Al final vas a hablar, obviamente, de si es mamífero, si es carnívoro y tal, si es un roedor, pero vas a hablarlo con algo en lo que tú manejas más. Claro, que ellos, o sea, está en su día a día y conecta con ellos. Y al final, el aprendizaje es eso. O sea, el aprendizaje sobre todo, ¿no? Que quieras tú, que digas, un aprendizaje más significativo y duradero, es algo que a ellos les motive, porque el día de mañana se van a acordar de ese ejemplo, seguramente. Sí, pues claro, ojalá, puede que no, pero al menos le ha servido a ellos también para ir, sí, para, digamos, verlo ya de otra manera. Yo creo que sin entrar, de nuevo, sin entrar en ese bucle y en esa fase que decía, de todo el rato tenemos que entretener, eso no quita que, por supuesto, podamos intensiv. Al fin de cuentas, ellos son el alumnado el protagonista, ellos son nuestros clientes, estamos trabajando para ellos, entonces, qué menos, ¿no? Que ponerte un poco en su lugar y saber lo que necesitan, al fin de Ujú. Claro. cuentas, no sé. Y con Bueno, el al tema de la... final, Dime, perdón, dime. no, una combinación, ¿no? Yo siempre pienso que los extremos no son buenos porque, o sea, si haces siempre gamificación no la van a valorar, o sea, llega un día que es como, venga, otra vez juegos, otra vez juegos. Y si combinas un poco, ¿no? Es como, ay, a ver qué toca hoy, a ver la clase hoy con Nacho, Claro, ¿qué claro. pasa? Y con eso voy ahora, esto, claro, esto es simplemente la diapositiva, ahora voy con la gamificación. Yo me gusta la gamificación, siempre me ha gustado, entonces me gusta, bueno, hay dos cosas diferentes que uso. Una es el aprendizaje basado en juegos, que es utilizar juegos para intentar pues, motivar también y repasar algunos conceptos. Por ejemplo, a ver, y ahora voy con la gamificación. De Inglaterra, si yo me llevé una enseñanza interesante fue la manera de allí que tenían de dar la clase. Y eso hoy día lo sigo aplicando, a pesar de que fue una experiencia de mierda, pero de mierda auténtica, que yo tengo hipertensión. Ser tan nervioso no me ayuda. Y yo llegué a tener, y para que lo sepa, yo llegué a tener, no sé si llamarlo un a mí se me llegó a parar por un momento el corazón ahí en una clase. Por un segundo, no sé si es parar, pero que hubo un momento ahí de que estaba a full rojo. Bueno, normalmente soy rojo cuando voy hablando de más porque tengo ese tema y hubo un momento que yo, digo, me quedé, vamos, tuve un problema. Ahí fue cuando dije, lo dejo porque que hemos pasado por momentos de estrés muy graves. ¿Vale? Entonces, pero sí me quedé con que allí hacían una cosa muy interesante y es que la primera media hora de clase era de saberes básicos, en este caso, del contenido que daba, y los últimos 15 20 minutos había una actividad o un mini proyecto para repasar esos conceptos. Yo no suelo mandar deberes, por ejemplo. Yo no suelo mandar deberes. Los mando a veces cuando veo que es necesario, pero para mí, a ver, yo considero que si tú mandas muchos deberes normalmente, esto es mi opinión, porque nadie se ofenda por esto, es porque no, del oyente, es porque tú no has aplicado esos conceptos en clase. A mí me gusta, si doy algo, me gusta estar delante de los alumnos y hacerle ese feedback, ver haciendo la actividad cómo lo están haciendo y poder darle mi opinión. Entonces, eso lo vi en Inglaterra y me pareció muy interesante. Yo, por ejemplo, estoy explicando algo, o bien una actividad escrita, por supuesto, también tiene que haber actividad escrita, o un pequeño juego de repaso de conceptos, porque los alumnos, sobre todo, al final todos, pero en varios estudios que yo vi de gamificación, etcétera, está digamos, esa curva, no me acuerdo cómo se llama, ese momento de flow, ¿no? En el que estás totalmente inmerso, o esa curva del aprendizaje. Un Ujú. alumno no puede estar 60 minutos, una hora entera, simplemente escuchando. No ponemos los adultos, no van a poner los alumnos. Y más tiene un desarrollo diferente en este caso también, están desarrollando también, entre otras, la capacidad de atención, etcétera. Entonces, yo intento dar ese tiempo de enseñanza y después hago algunos juegos. Por poner un ejemplo, yo me baso mucho en los juegos de mesa. Me encantan los juegos de mesa y hay, pues si le interesa a las personas que lo escuchen, hay dos que son mis actividades estrella de juegos de mesa. Bueno, a ver, hago también pasapalabra, hago una especie como de ahora caigo. No tiro al alumno de la silla ni nada si fallan, pero pongo con tarjeta amarilla, roja y verde, pues voy diciendo, van dando respuestas, se ponen en equipos porque a ellos les gusta también, cambia un poco la dinámica y la estructura de la clase, la distribución en ese momento. Es un cambio, hay un pequeño cambio. Dentro de la misma clase hay como dos partes. Hago quien quiere ser millonario, cojo dinero falso y se van acertando, le voy dando dinero, van soltando los billetes así después para contarlo. Y hay algunas actividades que me basan en juegos de mesa, son, por ejemplo, el Unánimo, digamos. El Unánimo juego de mesa a mí me encanta, que no sé si sois fan de los juegos de mesa o no, pero
Yo de Bueno, algunos sí. No soy tan, o sea, no soy tan experta como tú, pero sí. Pues yo me intento basar en juegos de mesa porque son cosas, maneras lúdicas de trabajar que se pueden aplicar a contextos educativos. Por ejemplo, en Unánimo, yo tengo unas pizarritas, bueno, uso también pulsadores de colores también para con rollo concurso, un dado gigante para lanzarlo para diferentes tipos de preguntas o de todo. Y el Unánimo, digamos que yo doy pizarritas de estas pequeñas que yo tengo, con su pequeño borrador, con su rotulador, que ya el hecho de cambiar el material que usa ya ayuda. Ya te cambia la... Vale, después de estar escuchando media hora o 40 minutos de una explicación y de repente darte algo diferente, ese cambio ayuda mucho a refrescar un poco la mente, ¿no? Y entonces digo, un concepto, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Estamos hablando del sistema circulatorio, por ejemplo, arteria. ¿Vale? Entonces, pues si sirve de actividad para aplicar a las personas que nos escuchen, cada pareja tiene una pizarrita y tienen que escribir 6 palabras que tengan que ver con arteria. ¿Vale? Por ejemplo, pueden poner, claro, tú repasas de esta manera conceptos clave. Por ejemplo, elástico, aorta, gruesa, sin válvulas, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ellos no saben lo que están haciendo, las pistas, las pistas que están poniendo el resto. Después lo ponemos en común y las pistas que más coincidan ganan más puntos. Es como una especie de, no me acuerdo cómo se llama ese juego, pero bueno, cuanto más coincide, por ejemplo, si todo el mundo ha puesto una arteria, ha puesto elástica, pues gana 6 puntos. Si ha puesto menos, ganas 2. Entonces se pican mucho con eso, una manera de hacer concurso que le encanta. También hay otra que es Just One, que es una variante de ese juego. Saco a 4 alumnos fuera o 3 alumnos, 4 alumnos fuera. Le encanta porque parece que si pasa al profesor de guardia es como si estuvieran expulsados. Y los muy buenos le encanta estar en el pasillo. Hoy no han expulsado, de broma, bueno, de broma, ya ves. Y el resto ponemos una palabra clave, en las pizarras también, una palabra clave de algo. Por ejemplo, si te digo yo planeta, o no, mejor, o Saturno. Entonces tienes que poner una palabra clave cada pareja en una pizarrita, pero ahora es lo contrario. Ahora no tienes que coincidir. Es una palabra clave. Si coincide, si la palabra coincide, ellos no saben lo que ha puesto el resto. Si la palabra se repite 3 veces, esa pista Ya. ya no va. Entonces tienes Mm. que darle vueltas para repasar la manera de hacerlo. A una manera, es como si tú pones una actividad en libreta, que también lo hago, por supuesto. Yo no, yo también hago actividades tradicionales, ¿eh? No es lo que hemos dicho antes. Pero también es como hacerlo, pero le das una vuelta de tuerca que ayuda bastante también. Buah, a te mí es motiva. que, o sea, es que me encanta porque tienes una variedad, o sea, es lo que decimos, ¿no? Que, eh, Nacho, ¿podemos ir a tu clase o no podemos ir a tu clase? Pues mira, precisamente en mi centro este año se ha hecho una cosa muy chula, precisamente impulsada por Diego, que no sé si se lo contaría, que se llama Contágiate, la propuesta de Diego un crack, nosotros tenemos amor mutuo, nos valoramos mucho, y él hizo una propuesta que era muy interesante, se llama Contágiate, que yo nunca la he visto, y a mí me pareció genial, que es a los profesores voluntariamente, y eso sería brutal que se aplican en todos los centros. Un profesor podía ir a una clase de alguien que yo me ofrecí voluntariamente y puede ver lo que hace otro profesor o profesora para instruirse. Buah, Ese es un valor fundamental. Que esa es otra. El hermetismo de los profesores y que, y que muchas veces parece ser que no saboteamos más que compartir. Que esa es En otra. modo Gollum ahí, ¿no? Se ponen Sí, todos en sí, no, modo... totalmente, totalmente. Yo creo que hay zonas, no sé dónde lo vi, creo que fue en Suecia, había alguna, en Finlandia, que hay como las clases, tienen las paredes totalmente de cristal. Sí, ostras. y en Inglaterra, otra cosa que me gustó de Inglaterra, pero vamos, eso era que tú podías entrar, supuestamente, podías entrar, y de hecho creo que era obligatorio, no me dio tiempo a comprobarlo, era obligatorio que los profesores entraran al menos una vez a ver la clase de otro profesor. Eso es fantasía. O Formaba sea, parte eso del es horario. Mm. Sí, maravilloso pero porque es ahí nutrirte. entran en... Imagínate que entran en la mía, en la que por poco me lío a palos con. Pasa que ahí entran en juego inseguridades, egos y... Amigo, Ah, hay que lidiar con muchas cosas, ¿eh? Pues las mismas inseguridades que hacen no pedir perdón, las mismas inseguridades que hacen pensar que sí que hay que ser estricto todo el rato para que te respeten, por ejemplo. mm. Exactamente. A ver, la Pero inseguridad es un motor, es el principal motor que lidera cualquier reacción negativa. Muchas veces los alumnos igual, muchas veces cuando hay una pelea, cuando siempre por inseguridades, celos, lo otro está dicho tan. Yo creo que las inseguridades están presentes en todo y es el principal motor para mí lo estoy viendo este año en convivencia, de las situaciones de conflicto que se generan. La inseguridad es casi ujú, siempre el origen, siempre. Ah, bueno, y Sí, la pues, gamificación. Perdón, voy con la gamificación. Las gamificaciones, yo lo que hago es con los alumnos, a mí me gusta mucho la insignia. Yo hago una lista de positivos
que para mí es, digamos, lo que me identifica más y los alumnos ya me ven incluso alumnos que no son míos, dicen, profe, un positivo, desde cachondeo. Yo doy una lista de positivos, ¿vale? Que además lo voy dando, va rotando. Y la lista de positivos, yo doy una positiva simplemente que si alguien participa, yo le pongo, tengo una lista con todos los nombres, que le Ujú. doy una pica cada vez que alguien participa. Entonces, las picas que yo doy, los puntos no son solo por participar, son también por ayudar a un compañero o un compañero si tiene problemas, tener un gesto altruista, reconocer un error, ¿vale? Entonces, esos positivos, digamos, cuando cada situación de aprendizaje tiene una lista positiva. Y cuando llegamos al final del tema, y vamos, esto por si alguien quiere cogerlo, a mí me funciona hasta en bachillerato, ¿eh? Es decir, que no vayamos a caer igual que los juegos de hecho funcionan mejor en bachillerato, que se pican más incluso que los de la ESO. Entonces, cuando yo hago un ranking que publico en Classroom, etcétera, y con su pollo y todo, y en el ranking yo pongo los cinco primeros y primeras que han quedado es como el empleado del mes, el alumno del mes de diferentes de esta materia. Entonces, pues pongo el primero. Y entonces yo lo que hago normalmente es ofrecerle una ayuda en la prueba escrita. Que hagamos, yo sigo haciendo pruebas escritas. Yo hago proyectos, pero sigo haciendo pruebas escritas, las considero esenciales. Entonces, o les doy más puntos en alguna actividad, lo que sea, o algún Ujú. proyecto, lo que sea. Pero los que quedan primero tiene una serie de beneficios. Entonces, el primero que queda primero, tiene una buena ayuda en un punto. El segundo, ayuda normal en un punto. El tercero, ayuda buena en 0,75. Cuarto, ayuda normal en 0,75. Y el quinto, ayuda buena en medio punto. Si hay un empate, hago un cameo también especial de algún invitado o invitada especial a los positivos. Cuando llega la actividad o la prueba, están deseando porque yo les llevo una insignia que hago yo. Yo hago una insignia, por supuesto, con temática friki relacionada con el tema. Es decir, si yo hago, por ejemplo, la última fue con el circulatorio, pues hice el corazón de Davy Jones, de Jack Sparrow, Ujú. ¿no? De la Pirata del Caribe. Entonces, pues claro, yo lo firmo, los alumnos les enseñan a sus padres esa insignia. Muchas veces ni la usan. Pero para ellos el hecho de tener esa motivación un poco extrínseca les ayuda bastante. Entonces, bueno, y poco a poco lo que voy introduciendo son también una especie de cartas también temáticas de Among Us, Fortnite, etcétera, que también te den beneficios. Y en el futuro, quiero hacerlo, estoy hablando también precisamente con Diego sobre eso, solo que este año no me ha dado la vida. Quiero gamificar a otro nivel, quiero gamificar a modo de clase, rollo como las casas de Harry Potter. Que Ujú. esos positivos se vean. Solo que tengo que ver cómo darle forma, porque eso tiene un trabajazo brutal. Pero que esos positivos afecten a nivel individual, pero también a nivel de la casa. Grupo. Además, a mí me encantaría decir 5 puntos para Gryffindor, me encantaría decirlo, lo de siempre. Entonces, siempre quería hacerlo, así que. No, eso sería. Qué Y claro, bueno. hace interdisciplinar con diferentes, pues imagínate, profesor, por ejemplo, yo de profesor de pociones, ¿no? Profesor de historia oculta o de o de historia mágica, pues imagínate, ya sería la hostia. Pero bueno, ya eso, proyecto futuro. Pero mola, Bueno, mola. vamos, o sea, es que tienes tantas ideas. Yo no sé si, mira, ahora para los que nos están viendo, si tienes algún canal donde, oye, pues tenga la gente acceso o alguna plataforma donde compartas recursos o algo que donde, oye, sea como accesible todo esto que nos cuentas, porque vamos, yo creo que tienes ahí un potencial, Nacho, Muchas espectacular. gracias. Esa es mi asignatura pendiente. Yo no me vendo, me lo dice la gente. Dice, es que no te vendes. Y digo, es verdad, no me vendo. Yo tengo un Instagram donde subo algunas cosas. Y poco a poco bueno, mi Instagram es profesor barra baja umami. Umami hace referencia al sabor especial que es el quinto sabor creo que era que sacaron y me pareció curioso y lo puse. Es profesor barra baja umami, ahí si queréis podés ver es como una cuenta educativa, medio personal, medio educativa. Y ahí subo algunos experimentos que he hecho, pero aún es verdad que no le he dado. Voy a empezar a publicar cosas, así que sí, que si alguien quiere seguirme, perfecto, porque tengo esa asignatura pendiente ahora de empezar a publicar cosas. Pues yo creo, no sé, compartir cosas de la gamificación, por ejemplo, de los positivos, etcétera, de algunas actividades que se hagan. Y por ejemplo, No, este de año. hecho, dejaremos tu Instagram Sí. en la descripción por si quieren, oye, tener más información, pues que puedan acceder a ello. Perfecto, y pues, muchas gracias. Y de Escuela Espacio de Paz, por ejemplo, no he nombrado, pero este año casi todo mi esfuerzo me he dedicado, aparte de a conseguir la plaza, porque era funcionario en práctica, a lo de la Escuela de Espacio de Paz. Ahí se han hecho cosas muy chulas que han ayudado un montón a la convivencia, pero brutales, que yo la verdad es que a nivel personal este año, a nivel laboral este año ha sido muy bueno. Y cosas, por ejemplo, por hacer una idea, que tengo que subirlo, esas cosas las voy a subir a la página web en todo que pueda.
Me ¿vale? refiero a Instagram, por ejemplo, se hizo de compañeros míos. Yo me reúno este año de compañeros y compañeras muy, muy, muy buenos, muy, muy profesionales, muy eficientes. Y hay que hacerlo. Creo que tienes que buscarte un equipo de gente que ayude, gente que se implique, porque después no es tan común que tú hagas algo y la gente se implique. Entonces, por ejemplo, hemos hecho de parte de igualdad, esto no ha sido mío, de parte de igualdad, para que hagáis una idea, el Día contra la LGTBI fobia. Ostras. Y hemos hecho una colaboración de varios departamentos. Yo, por ejemplo, hice un trabajo, vi la oportunidad de hacer un trabajo que lo subiré al Instagram, que se llama No es natural, porque dentro de la típica frase que dicen las personas con tendencia homófoba es, no, es que la homosexualidad no es natural. Y digo, claro, y yo lo pensé, digo, hostia, digo, y claro, y después te pones a investigar, digo, vale, pues vamos a demostrarlo con hechos científicos. Los alumnos de tercero de eso, además adelanté el tema de la sexualidad, se pudo hacer interdisciplinar porque les lo daba, tenían que buscar información de diferentes animales, especies animales, de reino animal, sobre todo mamíferos principalmente, que tengan tendencias o comportamientos homosexuales. Curiosamente, no es natural. Ya. Los simios. El 100% de la especie había tenido en algún momento comportamientos homosexuales, por diferentes razones. Incluso los bonobos, ¿sabes? El macho alfa, que mucha gente piensa, hostia, el macho alfa, cómo va a ser que el macho alfa? No, el macho alfa para conseguir adeptos, cuando tiene un grupito que va en contra y quiere sucederlo, el macho alfa tiene relaciones sexuales con los que puede conseguir para él, para desestresar y para formar vínculos, lo cual me parece brutal, brutal. Entonces, pues bueno, eso fue lo que hice yo, pero a nivel de instituto se hicieron un montón de charlas, se hizo un vídeo súper bonito, con la canción de Mares igual que tú, que es en el instituto, en la cuenta de los Montecillos aparece, que es nuestro centro. Los alumnos trajeron camisetas también para ponerse, bueno, me han pintado partes del instituto con la bandera de LGTBQ+. Y, por ejemplo, también, esto sí desde convivencia, pues este año hicimos, por ejemplo, ha triunfado mucho en la Feria de las Culturas que hicimos este año. Salimos en el Diario Sur, en una página completa y todo, fue un éxito. Y la Feria de las Culturas fue una cosa que eso sí se me metió a mí en la cabeza, que yo saqué de Málaga, cogí la idea de Málaga de la Feria de los Pueblos, que en Fuengirola hay una Feria de los Pueblos, que son diferentes tipos de nacionalidades, países, ofrecen su comida y tal. Y dije, hostia, ¿por qué no hacemos esto en el instituto? Que un consejo que doy, por cierto, un consejo que doy es que se lance, que la gente se lance. A veces pensamos, tenemos una idea y nos parece una locura, no, esto no lo voy a aplicar. Hacerlo, que lo hagan, que se lancen, que prueben cosas, porque es que muchas veces te va a sorprender los efectos que tiene. Y yo pensaba, yo cuando me lancé dije después, hostia, la que he liado, porque claro, en el instituto tenemos 22 nacionalidades diferentes. Y yo Ostras. ahí me encargué de organizar, junto con otros compañeros eran capitanes y capitanas de diferentes casas, cada profesor o profesora que me ayudó, les doy las gracias eternas, se encargaban de cada casa. Entonces pues buscamos alumnos de Argentina, alumnos de Colombia, alumnos de Marruecos, que tenemos bastante representación, alumnos de España. Además participaban las mares del AMPA ahí. También fomentaba el AMPA, una actividad interdisciplinar brutal, buscaba gente de Ucrania, alumnos de Francia, alumnos de Reino Unido, y cada Joder. casa tenía que traer comida, hacer una feria que hicimos en el patio, en la que se representaran cosas de su cultura, trajeran su bandera, explicaran cosas suyas. Y claro, y ahí ya empiezas también a sacar tú esa creatividad en parte, porque decimos, hostia, y vas a todo el instituto. Pero claro, tenemos 1.000 alumnos. Decimos, ¿ahora qué hacemos con la comida? Todo el mundo va a querer comer. Y ya tú empiezas a replantearte cosas. Vale, pues vamos a hacer un juego de cada casa, un juego, para que quien gane ese juego acceda a la comida. Por ejemplo, en Argentina, por lo típico, la mano de Dios, tienes que darle con la mano y marcar. En Latinoamérica pusimos una cosa de pulsos porque el campeón de pulso era de Brasil. En Ostras. Marruecos había una madre haciendo henna, había concursos de un juego argentino súper chulo que triunfó y marroquí, que además te das cuenta, marroquí y argentino y España pusieron un juego tradicional que era el mismo. ¿Qué dices? Para que veas, ¿no? Las culturas. Claro, entonces al final fue una manera de ver gente junta de Marruecos yendo a hacer algo con España, viendo que, pues por desgracia, tenemos muchos problemas a veces también de racismo, de tal. Son actividades que son esenciales. Y cada vez me voy dando cuenta más de que no tenemos que ceñirnos solo a enseñar una materia. O sea, hay que transmitir unos valores que creo que son súper bonitos. Y si queréis buscarlo, buscáis. Creo que se llama la noticia Coín tiene más de 20 nacionalidades en Diario Sur. Y aparece en la noticia por si queréis verla. La entrevista, hay entrevistas que han hecho a alumnas muy bonitas que la verdad es que es bastante emotivo. Por ejemplo. Oye, pues a mí la verdad que me encanta todo lo que estás contando porque, o sea, creo que esto precisamente es una parte, ¿no? de lo que se ve en el día a día. Obviamente hay muchísimas cosas más. Aquí tampoco podemos contarlo todo, ¿no? Pero bueno, o sea, me encanta
que se baje todo a tierra para poder acercarnos a esa figura del profesor, que todo el mundo, ¿no?, tiene el mito de las vacaciones, pero realmente hay muchísimas cosas más. De hecho, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero te voy a lanzar la pregunta estrella de este podcast que está relacionada precisamente con eso, ¿no? Con lo que hemos hablado a lo largo del podcast. Esa figura del profesor que intentamos humanizar, pero por otro lado, el tema de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Crees que realmente la figura del profesor siempre va a estar presente o crees que esa figura puede desaparecer y se puede sustituir por la inteligencia artificial? A ver, rotundamente no, para empezar, ¿vale? Y ahora al intento de escribirlo, a ver, de la inteligencia artificial se ha dicho muchas cosas, que sí va a gobernar, se ha dicho tantas cosas, hay 500.000 memes en internet, va a dominar el mundo, va a dominar no sé qué, y la inteligencia artificial hoy día es algo bastante diferente, es una herramienta que tenemos que utilizar y de la que podemos ayudarnos. Yo, por ejemplo, pienso que sería muy interesante el ChatGPT, no decir al alumno, no te copies usando ChatGPT porque es imposible, decirle aprende a utilizarla. Yo uso bastantes aplicaciones que ayudan a complementar mi tarea. Por ejemplo, pues yo cuando hago un trabajo uso la inteligencia artificial para crear imágenes. Por ejemplo, un invertebrado que mezcle un artrópodo con un molusco, por ejemplo. Eso, la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede complementar muchísimo en muchos aspectos. Y ya no solo de cara a los alumnos, de cara a nosotros. Yo más adelante veré si puedo utilizar inteligencia artificial incluso para crear situaciones de aprendizaje y para buscar ideas. Creo que ahora hay una aplicación de la inteligencia artificial que te ayuda a elaborar situaciones de aprendizaje, esa parte más mecánica, ¿no? Pero yo creo que esa creatividad del profesor, esa cercanía con el alumnado que tanto lo necesita, me dices que son otro nivel evolutivo, más adulto, y todavía te lo compro. Pero con alumnado de secundaria, viendo la cantidad de problemas emocionales, de gestión emocional que hay y que vienen en parte motivados por tecnología, que va. Dudo mucho en ningún. Yo no solo pienso que no va a sustituir al profesor, sino que pienso que si lo sustituiría, no sería tan beneficioso para el alumnado. La inteligencia artificial es una herramienta que podemos utilizar y nos puede dar muchísimas ventajas, pero no creo que nunca sustituya un factor personal, emocional y de referencia, que es un profesor o profesora. Al fin de cuentas somos ejemplos para el alumnado y un ejemplo físico va a ser mucho mayor que un ejemplo digital. Hombre, sobre todo en situaciones delicadas, ¿no? Que le puedas dar un abrazo, que te puedas acercar, Pero, que, que puedas simplemente estar ahí, pues yo creo que eso es algo que es clave, ¿no? Para el aprendizaje y para ese proceso que tiene que vivir el alumno. Así que totalmente. antes de acabar, de cerrar esta entrevista que yo de verdad, o sea, estoy flipando con todos los profesores que estáis pasando por aquí porque nos regaláis muchísimos momentos, muchísimas cosas, especialmente tú, Nacho, que te has Gracias. abierto ahí en canal. Pero Muchas me gracias. gustaría no, que nos digas, ¿te viene algún nombre de alguien que digas, Buah, esta persona tiene que pasar por este podcast y tiene que contar también esas aventuras, esa experiencia, ese día a día que Uy, pues tiene? mira, hostia, pues no había pensado en eso. Vale, pues a ver, puedo. A Ahí ver te he si. pillado, ¿eh? Si me has pillado. Pensaba, pues a ver, se me ocurre mucha gente muy interesante, pero por ejemplo, una persona que además de factor también emocional muy importante, que ha participado, compañera mía, que ha participado junto a otro compañero mío en el tema este del LGTB, es la coordinadora de igualdad, por ejemplo, en mi centro. Puedo preguntarle a ver si a ella le gustaría, bueno, y además se lo puedo preguntar. Mi compañera Elena, por ejemplo, de mi centro, es una persona con la que yo siempre cuento. O, por ejemplo, se me ocurre mucha Elena, Ana. Ana de Plástica también una persona súper, súper creativa, ayuda siempre en todo. Es decir, se me ocurren esos, vamos, muchísimos nombres. Ahora mismo te puedo decir Elena, que es de, que es de inglés y lleva el tema de teatro y es coordinadora de igualdad, lo cual también nos aportaría, creo que, bastantes datos de valor emocional muy interesantes. Y Ana Cova, que es de Plástica, que es una profesora que está siempre para todo, ayuda en todas las efemérides y muy implicada. Esas dos, pero vamos, se me ocurren muchísimos más. Oye, pues luego nos los pasas, todos los que te vengan a la cabeza y quieran participar, que nosotros estaremos encantados de tenerlos aquí. Así que nada, Nacho, muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado, por de verdad abrirte, porque no solo
esto nos aporta a nosotros enriquecimiento y aprendizaje, sino para esas futuras generaciones, esos nuevos profesores que, vamos, si escuchan esta entrevista van a flipar de todas las cosas que has contado, que yo creo que es muy, muy beneficioso para cada uno de ellos. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo y vamos, me lo paso muy bien con la entrevista. La hacéis muy amena, muy dinámica y la muy bien, así que vamos, ha sido un placer enorme, de verdad. Muchas gracias, Nacho. Y que la suerte te acompañe. Sí, Que la igualmente. fuerza, la fuerza. Sí, intentaremos.